es el proceso. El proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. El proceso pues se viene a desenvolver dentro de muchos ámbitos, ¿verdad? Como por ejemplo la empresa, la química, la informática, la biología. Todos estos ámbitos pues llevan un proceso para llegar a un fin determinado y lograr sus objetivos. Los tipos de procesos pues son infinitivos, ¿verdad? Dentro de los cuales, por ejemplo, podemos dar lo que es un proceso en la economía, un proceso judicial, un proceso biológico y procesos informativos. Un claro ejemplo de un proceso dentro del ámbito empresarial pues es el proceso administrativo, el cual pues sabemos muy bien que consta de 4 etapas, el cual la primera es la planeación, la segunda etapa es la organización, la tercera etapa la dirección y por último el control. Estas 4 etapas pues se fundamentan, ¿verdad?, para poder llegar a lograr el objetivo del proceso administrativo. Nosotros vamos a estar trabajando un ejemplo, el cual es el proceso productivo de la leche. Dentro del proceso puedo yo desenvolverles, ¿verdad?, que consta de 3 etapas. Están la fase 1, lo que es tambos y ordeña de la vaca. Seguidamente pasa la fase 2, la cual es almacenamiento de la leche y pasteurización. Y por último la fase 3, el cual es la comercialización y directamente, ¿verdad?, a lo que es el consumidor final. ¿Qué es industria? Dice que es la actividad económica y técnica que consiste en transformar las materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer las necesidades del hombre. Específicamente, a nosotros nos corresponde hablar sobre el proceso industrial. Dice que se puede definir como el proceso que involucra pasos químicos, físicos, eléctricos o mecánicos para ayudar en la fabricación de un artículo o artículos que generalmente se llevan a cabo a gran escala. Es todo aquel producto que se convierte de una materia prima a un bien o un producto final. Generalmente estos son producidos en masa para un gran público objetivo. Nosotros nos enfocamos a la industria de la leche. Para ello vamos a explicar paso a paso lo que conlleva este procedimiento. Proceso industrial. Un proceso industrial es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada, tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. Para la obtención de un determinado producto serán necesarias una multitud de operaciones, de modo que pueda denominarse proceso tanto al conjunto de operaciones desde la extracción de los recursos hasta la venta del producto. El proceso industrial puede definirse como cualquier procedimiento que involucra pasos químicos, físicos, eléctricos o mecánicos para ayudar en la fabricación de un artículo que generalmente se lleva a cabo a gran escala. El proceso productivo es realizado por las empresas, las cuales se valen de información y tecnología que es utilizada por las personas para la fabricación de los productos. Además, las empresas desarrollan sus procesos productivos con la finalidad de poder satisfacer la demanda del mercado. Ejemplo de proceso industrial. Como ya definimos, un proceso es la transformación de la materia prima a productos terminados. Nos basamos en el ejemplo de la recolección de la leche, el cual hace mucho tiempo se realizaba de forma manual, la cual llevaba ciertos procesos, los cuales son el ordeñamiento de las vacas, la recolección de leche y como último teníamos lo que era la distribución. Actualmente este proceso ya no se utiliza porque fue industrializado, ya que se realiza de forma más rápida y con el fin de obtener la leche de forma masiva. Consta en el proceso de pasteurización, el cual se lleva a cabo llenando un set point, el cual mantiene la leche a temperatura adecuada. Para poder realizar esto se necesitan datos de un sensor, los cuales son transmitidos a un TLC, el cual compara los datos de un set point para verificar que la leche esté lista para poder ser distribuida.
En la adquisición de la materia prima, en el caso de la leche, tenemos que recordar que la materia prima es fundamental en la elaboración de cualquier producto que nosotros vayamos a producir. Es por eso que en este caso, en la adquisición nosotros tenemos que tomar en cuenta que tienen que haber, en la industria de los lácteos hay un proceso que se llama Buenas Prácticas de Ordeño, sus siglas son BPO, en donde esta nos cuenta o nos dice que la finca productora de la leche involucra la planificación y la realización de una serie de actividades que estas contribuyen con el cumplimiento de requisitos que tienen que ser mínimos para producir una leche apta. Recordemos que es para el consumo humano y que tiene que ser un proceso sumamente adecuado, higiénico para la elaboración. También tenemos que recordar que si nosotros necesitamos producir propiamente la leche, pero un derivado de, necesitamos utilizar leche de calidad. Para que nosotros tengamos una buena calidad existen ciertos aspectos a tomar en cuenta que deben tomarse en el lugar en donde estemos nosotros produciendo o adquiriendo nuestra materia prima. Por ejemplo, el arreo de la vaca tiene que ser de forma tranquila, no debemos presionarla, gritarla, pegarle. Recordemos de todas maneras que es un animal y el cariño que nosotros le tengamos pues se va a ver derivado también en esa producción. La higiene personal, las instalaciones, una rutina que tengan de ordeño, la preparación también de ciertos aspectos, como por ejemplo el calor. Si la vaca sufre de calor o está en alguna situación estresante, la vaca va a producir menos leche. Entonces todo esto esto y otras cositas más que pudiéramos mencionar, tenemos que tener en un equipo de ordeño para poder tener una buena materia prima, que en este caso es la leche. La producción. El proceso productivo es la actividad o segunda fase en la cual se transforman factores productivos o materia prima en bienes y servicios. Indispensablemente se trabaja con factores productivos, que son recursos que se usan para crear bienes o servicios, y de una forma simplificada identificaremos solamente dos. El primero es el capital, que son los bienes físicos adquiridos para la producción, y el segundo es el trabajo, que son las capacidades físicas y mentales para la producción. Como ejemplo que se ha estado tomando es el proceso de producción de la leche. Entonces, ¿de dónde viene la leche? Este se fundamenta con 5 puntos. El primero es el ordeño. Se extrae la leche de glándulas mamarias de un mamífero, habitualmente de un ganado vacuno. Se realiza con una máquina de ordeño, el cual principalmente es la copa de ordeño, que se aplica al peso e imita la presión que podría ser ejercida por la cría. Como segundo encontramos lo que es el enfriamiento. El enfriamiento constituye un punto crítico de análisis e inspección de las condiciones higiénicas del producto. Así puede detectarse cualquier tipo de deterioro que afecta su recogida. Constituye 2 puntos principales: la multiplicación de bacterias y aumento en el tiempo de la misma, para que pueda mantenerse mucho más en el mercado. Como siguiente encontramos lo que es la pasteurización. Tratamiento térmico de líquidos para la eliminación de bacterias constituidas en ellas, lo que no se pudo en el enfriamiento. Lo curioso es que solo se necesitan 17 segundos para dicho procedimiento. Y siguiente es el transporte. Este específicamente se debe de realizar en camiones cisterna, desde el centro de recolección a la de procesado. Por último encontramos lo que es el envasado. Pasa por un conducto hasta el tanque de refrigeración para trasladarse específicamente a lo que es la industria. Si nos damos cuenta, en efecto, es básicamente el proceso de fabricación de los bienes y servicios. Por esa razón, es indispensable mantener controles estrictos para dar cumplimiento a los estándares de calidad exigidos y así tener más productos en el mercado. Continuando con el tema, la última etapa del proceso industrial es la adaptación del producto. Esto no es más que adecuar nuestro producto terminado a las características, preferencias o gustos personales del mercado al que nosotros nos estamos dirigiendo.
como bien lo indica el nombre, es adaptar ese producto terminado a las características que el consumidor va a preferir al momento de verlo en anaquel. El ejemplo que nosotros estamos viendo es con la leche. Luego de que tenemos terminado el producto como tal, la leche lista para ser consumida, debemos primero elegir un envase, un empaque que sea fácil de transportar, de almacenar y que a la vez sea vistoso y atractivo para nuestro posible consumidor, que se adecue a las necesidades o a las preferencias que él tenga para hacerlo más llamativo y que lo prefiera antes que otros productos similares. También la adaptación del producto consiste en elegir o establecer un precio adecuado según el mercado, los productos competencia, para hacerlo más fácil de comercializar. Es decir, que al estar directamente en contacto con el consumidor, según las características, el diseño que tiene, las propiedades, pueda elegirlo frente a otros. Básicamente el proceso de adaptación o la etapa de adaptación consiste en todo el proceso logístico de tomar nuestro producto terminado y hacerlo lo más familiar, lo más fácil de publicitar según las características específicas, es decir, elegir un empaque adecuado, Tetra Pak, cartón, un envase de vidrio, y elegir las imágenes, los logos, las letras, tipología más adecuada para el sector al que nosotros nos dirigimos, que pueden ser padres de familia, escuelas o instituciones. Eso sería principalmente la adaptación del producto.